¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bienvenidos. Aquí comenzamos el resumen de un día con mucha actividad aquí en la Cámara de Diputados, una semana donde vamos a tener mucha actividad y ustedes saben que la actualidad legislativa y las principales noticias del día están aquí en DTV, el resumen. Comenzamos con los principales temas de hoy. Debate en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Avanza el aporte solidario y extraordinario. Según el informe presentado hoy por AFIP, las personas alcanzadas por este aporte excepcional serían 9.298. Tras el debate de hoy se acordó que con los cambios incorporados se buscará darle dictamen el próximo viernes, será en comisión. Además, se le dio dictamen al proyecto de ley que prohíbe la asistencia a personas y empresas con domicilio en paraísos fiscales. Mañana en comisión, Guzmán presenta el presupuesto 2021. El ministro de Economía se presentará a las 16 horas a través del sistema de funcionamiento remoto. Se estima que el tratamiento del proyecto demandaría un mes de debate, todo esto antes de llegar al recinto. En el texto enviado al Congreso al Ejecutivo prevé que el año que viene finalizaría con una inflación acumulada del 29%, $1 a 102 pesos y una recuperación del 5,5% en el Producto Bruto. Se reúne la Comisión de Educación, impulsan la creación de un programa de acompañamiento escolar para la pospandemia. La medida busca asegurar la integración de los alumnos al ámbito escolar tras el aislamiento social preventivo y obligatorio por el término de 2 años y prorrogables. También se tratará la creación de un programa nacional de acompañamiento psicológico para los alumnos. Bueno, y el tema fuerte tiene que ver, por lo menos esta semana, con el presupuesto 2021. Ya se presentó el 15 de septiembre, pero mañana la presentación. No sé si se dice, hola Débora, buenas noches. Buenas ¿Se noches. dice defender? ¿El ministro viene a defender o a explicarlo? A presentar el proyecto Claro. de ley. Así es, mañana a las 16 horas, ante de manera virtual, claramente, ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Carlos Heller. Es clave, hola Fernando, buenas Hola, noches. Eduardo, muy bien. Digo, buenas es clave noches. en relación al resto de las leyes, ¿no? Por eso le dicen la ley de leyes. La ley de leyes Claro. es la ley más importante, es la que Claro. marca el programa de gobierno para el año venidero por parte del Poder Ejecutivo. La tradición marca que la oposición acompaña, por lo general, el proyecto de ley de presupuesto. Hay excepciones, hay épocas en que Claro, de hecho, perdón, las discusiones políticas son fuertes. ¿El viernes no se reunió Guzmán con diputados aquí? Exacto, se reunió con diputados. ¿Con todos? No, se reunió con diputados y con senadores, hicieron un Zoom que son del oficialismo, únicamente del Frente de Ajá. Todos, donde anticipó, no solo habló del presupuesto, también habló de la necesidad de avanzar y respaldó el ministro de Economía la iniciativa surgida aquí en el seno de la Cámara de Diputados por parte de Heller y de Máximo Kirchner al proyecto que es sobre esta contribución Claro. por única vez que vos señalabas que va a ser para menos de 10.000 personas y que va a alcanzar por lo menos recaudar aproximadamente 300.000 millones de pesos. O sea que dentro del presupuesto, a ver, no es solo el tema dólar, que les quedó un dólar descolocado, ¿no? Porque un dólar 101, dice, 102 pesos. Y con ya... 40, ¿eh? 102,40. Ah, bueno, está Ahora bien, sí. gracias por los centavos. Bueno. Pero ya quedó descolocado ese dólar. Y o sea, Hoy. el mismo día que se iba a presentar el presupuesto fue el cepo al cepo del dólar, así que quedó medio ahí pedaleando Sí, el sí, tema. sí, sí. Pero bueno, quizás se retoque algo. Lo que también se habló en la reunión del viernes que mencionaba Fernando, que estuvieron senadores y diputados de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, es trabajar de manera conjunta ambas comisiones para que una vez que llegue al Senado el texto, ya no reciba retoques, así no tiene que volver a la Cámara de Diputados y Claro. avanzar. Alguna forma de acelerar un poco el Ahora, usted, procedimiento. por ejemplo, mañana la oposición va a poder hacer preguntas, va a poder o no. Sí. Mañana ¿Sí? es ante la comisión que recién se reunió hace un Pero ratito. ¿no viene, hace la exposición y se va? No. ¿O A cómo ver, es, Fernando? habitualmente cuando son las reuniones presenciales, Sí. digamos, hasta el año pasado, cuando se presentaba el presupuesto, se hacía
en el Salón Delia Parodi, que es uno de los salones del Palacio Legislativo. Es un salón amplio, presencia de la oposición, presencia del oficialismo, presencia de las autoridades de la Comisión y autoridades de la Cámara de Diputados, la presentación por parte del ministro, la explicación de algunos puntos por parte del ministro y después y punto. Y se retiraba. Bueno, en este caso va a ser virtual. Va a ser virtual. Mañana va a ser virtual. Y bueno, mi pregunta por eso es, Claro. ¿qué pasa si alguien quiere hacer alguna pregunta Bueno, mañana? Porque el oficialismo ya tiene todas las preguntas respondidas. Porque después el viernes se reunieron. Después yo me Claro. confundía. Y después vienen los secretarios del ministerio el martes que viene y demás. Va a llevar como un mes el debate y ahí se empieza. Ahí es están verdad los que detalles. Pero hay cuando que se ver hacen en si Delia hay algún Parodi- acuerdo que seguramente se va a terminar de consensuar, yo creo, esta reunión Sí. mañana al mediodía entre el presidente de la Cámara, el presidente de la Comisión de Presupuestos, Sergio Massa, Carlos Heller, con los bloques de la oposición, para definir cómo va a ser, cuánto tiempo va a ser la duración de la exposición del ministro, si va a contestar alguna pregunta, pueden consensuar a lo mejor alguna pregunta de la oposición. Ahora, vos viste Esto que el presupuesto tiene mala prensa, ¿no? ¿Sí? Y con quien vos hablas del presupuesto te dice que es un dibujo. Y es que con la Entonces digo, inflación- o es así o tiene mala prensa. ¿Viste? Te dice, bueno, el presupuesto es un dibujo. De hecho, el tema dólar, lo acabamos de decir, 101, 102 pesos y hoy ya está 130. Claro. Ese igual es sin discutemos. el impuesto país. Sin el impuesto, bueno, Claro, por eso. claro. Por eso el tema, es decir, y a partir de ese presupuesto, después comenzar, por eso es la A ver, importancia sin el de impuesto país, ¿el dólar cuánto estaría? ¿80? No. ¿El impuesto país lo tenés ahí? Sin el impuesto. Sin el, y el impuesto 30% país, menos. Y sin el 35%. El 35 de es, ganancias, ¿no? es otra cosa, Me el impuesto a las parece, ganancias. claro. No, es un Pero, a ver, lo tengo a Facundo Suárez Lastra en línea. ¿Qué tal, Facundo? Eduardo Serenellini, buenas noches. Buenas noches, Eduardo. ¿Cómo están? Bien, muy bien, gracias. Gracias por atendernos, muy amable. Bueno, ¿con qué expectativa presentan o reciben mañana la presentación del presupuesto 2021? Con mucha expectativa realmente porque tuvimos el año pasado, no se envió presupuesto, Claro. no se aprobó y estamos en un año con presupuesto prorrogado y el presupuesto nos da claramente ideas acerca de las prioridades y las orientaciones generales del gobierno. Ya algunas las vemos, pero yo en general debería decir que nos parece que tiene una intención de presentación macroeconómica sana que por lo menos manifiesta su preocupación por bajar el nivel del déficit, por subir el nivel de la inversión, lo que, digamos, lo vemos bien inspirado en algunos criterios generales, lo vemos, en mi opinión personal, ¿no? Y nos preocupan algunas inconsistencias. Hay algunas inconsistencias en cuanto a los objetivos que se plantea, que nos parece que requerirán algún debate y nos interesa mucho no solamente la exposición, sino el debate, la interactuación con el ministro de Economía y su equipo, porque entendemos que en el diálogo, en la capacidad de poder entender hacia dónde van, en poder reclamar alguna coherencia con algunas líneas, digamos, están pensando en una inversión de 23 puntos, una inversión de 23 puntos del producto es muy importante y es muy ambicioso, y nosotros creemos que eso requiere señales muy amistosas a los que tienen capacidad de ahorro. Digamos, el Estado no va a ser el que invierta, el que va a invertir es el sector privado. Entonces, tanto para los que tienen capacidad de ahorro local como para las empresas que pueden apelar a la inversión extranjera, se requieren señales más coherentes de las que está mandando el gobierno. Por eso Ahí es donde usted habla de inconsistencias, ¿se refiere en parte a eso? ¿Las inconsistencias? Claro, claro, porque por un lado pareciera una intención de ordenar macroeconómicamente el país, pero por otro lado inconsistencias serias en malas señales de política que exceden el envío del mensaje presidencial. Por ejemplo, este impuesto denominado a las manifestaciones más grandes de riqueza, es de una factura técnica, impositiva, tributaria y constitucional tan mala que es un clarísimo desaliento a las inversiones. Entonces, en un momento donde en el mundo la tasa de interés baja, donde hay sobrados recursos financieros para financiar inversiones en un país que necesita inversiones,
nos parece que hay que ser mucho más cuidadosos. Estamos con políticas tributarias del siglo XX, cuando el siglo XXI está transformando todo, y me parece que entre lo que se presenta en el presupuesto y la inconsistencia e incoherencia de actividades contradictorias y señales contradictorias por parte del gobierno, bueno, nos gustaría conversar esas cosas. ¿Por qué, si necesitan los dólares, no aprueban la ley del conocimiento? Que den explicaciones. Leyes aprobadas por la totalidad que son paradas con cosas que no se explican. Entonces, esas cosas nos parece que afectan las posibilidades de recuperación. ¿Qué tal? Diputado Débora Urrieta lo saluda. ¿Cómo será Muy bien, Débora. ¿Cómo será la actitud de la oposición o de Juntos por el Cambio? ¿Acompañarán el proyecto? Digo, ya tienen detalles de la letra del texto. ¿Ya se habló de eso? ¿Y cómo prevén que será el debate? ¿Si vendrán funcionarios aquí a de manera virtual a exponer? ¿Eso ya se les anticipó algo? Bueno, tendrán que venir virtual, presencial, mixta. Nosotros aspiramos a un debate profundo, con tiempo. Hay tiempo hasta diciembre para aprobar el presupuesto, y nos parece que tenemos que tener la posibilidad de evaluar cada una de las disposiciones, sobre todo no solamente los presupuestos acerca de cómo se van a adquirir los recursos, sino también hacia dónde se va a aplicar el gasto. Hay cosas que ya nos están preocupando por alguna discrecionalidad, cosas que, reitero, que tienen que ver con el presupuesto, pero que se hacen desde afuera. Por ejemplo, la agresividad financiera de la nación contra la ciudad de Buenos Aires son todas señales que nos obligan a estar muy atentos, a mirarlo muy atento y a discutir muy a fondo con cada uno de los funcionarios que estén citados para pedirles que nos expliquen exactamente hacia dónde van y cuáles son las prioridades. Claro. Facundo, ¿cómo le va? Buenas noches. Fernando Fraquelli saluda. Facundo. Muy bien, Fernando. Muy bien. Facundo, el tema del aporte solidario no queda claro, por lo menos de acuerdo a lo que uno escuche. ¿Es un impuesto o no es un impuesto lo que van a terminar aprobando? Los únicos que no tienen claro son los autores del proyecto. Toda la academia, la política, los economistas, digamos, no hay otra forma de llamar a eso que ellos denominan aportes solidarios que no sea un impuesto. Digamos, es un impuesto, es una norma que es general, compulsiva, obligatoria, que no tiene contraprestación. Técnicamente no hay otra forma de que sea considerado. Digamos, la Cámara no tendría posibilidades de sancionar un aporte. No hay marco legal, no se prevé que eso pueda ser un aporte compulsivo, sin contribución. Es un impuesto. No hay duda acerca de eso. ¿Mañana ustedes van a tener la posibilidad de preguntarle al ministro o viene a hacer la presentación y punto? Mañana, puntualmente. Yo creo que la idea es la presentación. En general, siempre cuando se presenta el presupuesto, el ministro se explaya. Los diputados recibimos la información y estamos trabajando desde ya en ir analizándolo. Tengamos en cuenta que la Comisión de Presupuesto estuvo muy abocada al tratamiento de esta ley, que se trató hoy mismo en la Comisión de Presupuesto, y se va a tener dictamen seguramente el día viernes, que es una ley sumamente importante por el impacto que puede llegar a tener si saliera, digamos. Entonces, recién entró el presupuesto, nuestros equipos técnicos los que están estudiando, evaluando. Vamos a mirar de fondo con mucha atención la presentación del ministro, y luego habrá convocatoria a reuniones de trabajo en las comisiones donde se convocará a los funcionarios para que respondan las preguntas. Presupuesto 2021, donde el momento de la economía argentina realmente es muy delicado, ¿no? Economía real, situación con el mundo, una situación muy, muy particular, pandemia de por medio. Sí, es cierto, pero digamos que los problemas centrales que ha tenido la economía argentina en los últimos 15, 20 años, por distintas razones, por una buena acción del anterior gobierno que dejó que enfrentamos la pandemia con un déficit fiscal de 0,5, de medio punto del producto, cuando veníamos de déficit fiscales de arriba de 4 y hasta 7 puntos en los últimos años. Genera una situación que permite manejarla, y si agregamos a eso una buena negociación, que en términos generales no vamos a entrar en detalles, debo reconocer que es una buena negociación en la medida que la Argentina en los próximos 3 años no va a tener
sobre el peso de su gasto corriente, el pago de intereses importantes y de amortización de capital importante, digamos que los dos problemas centrales, estructurales, que hacían la fragilidad de la economía argentina, están bastante controlados. Yo creo que ahora el problema que tenemos es la impericia, las contradicciones y las malas señales del gobierno, las idas y vueltas, la demora en la ejecución de un plan, esta idea antiempresa, antiinversión que aparece, esta idea de persecución a la oposición financieramente con lo que están haciendo en la ciudad, esta idea de alborotar los tribunales y el Senado con relación a cambios de jueces. Hay una serie de señales políticas y económicas que me parece que están enturbiando las posibilidades en la fragilidad de la Argentina, con unas buenas decisiones que nos tendrían que estar haciendo celebrar, como fueron la renegociación de la deuda, buenos propósitos macroeconómicos en el presupuesto. Hay algo de la incompetencia política, de la agresividad política que está teniendo el gobierno, que me parece que está complicando la economía. A pesar de la fragilidad de la economía, yo, contrariamente a lo que decía Clinton en su campaña, yo diría, es la política, tontos. Me parece que hay problemas muy serios en el diseño de políticas por parte del gobierno. Habló usted recién, dijo que había una demora en la ejecución del plan. Ahora que conocemos el presupuesto 2021, ¿ya podemos conocer el plan de Alberto Fernández? No, yo diría que hay orientaciones generales, pero el plan tiene que ver con la apelación a los sectores productivos, el mensaje, la expectativa que se genera en rumbos generales, y ahí sigue siendo muy contradictorio. Digamos, un presidente que habla como habla de mérito, que habla como habla de la riqueza, la pujanza, malinformando a la población, como hizo con el caso de la ciudad. Me parece que hay algo que le está faltando al gobierno, una convocatoria sensata, profunda a los actores productivos, a la empresa, al trabajo, a las organizaciones de la sociedad, a la oposición. Sigue el gobierno muy encerrado. El presupuesto lo que nos da es un lineamiento de política económica, algunos objetivos, reitero, algunos objetivos que a mí me parecen razonables. Ahora, son de difícil verificación y tampoco le pedimos, en el marco de estas dificultades, que tengan precisiones que es difícil de tener con una situación económica como la que tenemos. Pero cosas raras, por ejemplo, esta ley que están tratando de sacar hoy de impuesto a la riqueza, le asignan de lo que recauden el 20% a salud. Estamos hablando de una emergencia en la pandemia. Y le asignan un 20% a salud y un 25% para rescatar económicamente a una empresa pública administradora de la distribución del gas licuado y la producción del gas licuado. Por una sola vez. Entonces están queriendo cobrar un impuesto de emergencia para la pandemia, para salvar los desaislados de la política energética que vuelve a mostrar señales de reiterar parámetros de criterio en materia de política energética que nos llevaron al desabastecimiento, que nos llevaron a la importación, que nos llevaron a la caída abrupta de la producción de recursos energéticos en Argentina. Entonces, hay muchas cosas que nos están pareciendo que están mal inspiradas, que el gobierno no está dando buenas señales. Facundo, los diputados de la ciudad de Buenos Aires, como es el caso suyo, digo, principalmente los de los bloques de la oposición, ¿podrían llegar a pedir que lo inviten al jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, para que explique ante la Comisión de Presupuesto el impacto de los cambios conocidos respecto al tema de los números de la nación hacia la provincia, hacia la ciudad de Buenos Aires? Sí, la verdad que no ha estado en agenda. Estamos trabajando mucho juntos, todos los diputados y los senadores de la Ciudad de Buenos Aires, en reuniones y coordinación de trabajo con los equipos de la ciudad, con el jefe de gobierno, el vicejefe, los funcionarios encargados de las cuentas de la ciudad. Estamos trabajando mucho, intercambiando información. No se evalúa esta posibilidad, lo que sí estamos muy dispuestos a hacer un esfuerzo de presencia, de comunicación con ustedes, con los medios, para que se entienda que la Ciudad de Buenos Aires, lejos de ser una ciudad egoísta, insolidaria, es la más solidaria de las administraciones públicas de la Argentina. No hay una sola
jurisdicción nacional que disponga tanto de sus recursos propios para gastar en los vecinos, en sus vecinos, en el caso de los de Gran Buenos Aires. El 50% de todo el presupuesto de salud de la ciudad, el 20% de los alumnos de educación en la escuela pública de la Ciudad de Buenos Aires es para atender servicios a vecinos de Gran Buenos Aires. Digamos. No hay provincia argentina, revísenlas, desde el norte hasta el sur, este y oeste, no hay nadie que de sus propios recursos gaste tanto en atender demandas y necesidades de otras jurisdicciones. Entonces, este cuento de que la ciudad es insolidaria, la ciudad es la que más contribuye, la que menos lleva de la coparticipación y es la que por habitante de la República de la Argentina menos recursos le da el Estado nacional, que no es el Estado, porque en el fondo el Estado dispone de los recursos que se generan en la propia ciudad de Buenos Aires. Cuando usted plantea es la política estúpido, ¿solo el oficialismo o algo de autocrítica también es importante poner sobre la mesa? No, yo diría que, nosotros como oposición, yo tengo que decir que estamos siendo muy responsables. Y ustedes lo ven en el tratamiento del Congreso, nosotros somos respetuosos, nuestros discursos no son incendiarios, no tenemos agresividad contra las autoridades, no hacemos circo, no llevamos carteles, digamos, todas aquellas cosas que sufrimos siendo oficialismo de nuestra oposición al Congreso, hoy la oposición es muy, muy responsable. Lo que yo creo que en términos del diálogo y las iniciativas políticas, siempre la mayor cuota de responsabilidad la tiene el gobierno. Y yo le diría que, excepto en la oposición, y me refiero a la oposición principal, que es Juntos por el Cambio, excepto, digamos, en algunas posiciones que podrían parecer un poco más duras y que son más duras que el centro de la vida opositora, que es el Congreso, digamos, lo que expresan los bloques parlamentarios. Puede haber alguna declaración un poco más fuerte, pero en general en el centro de la oposición yo creo que hay un espíritu colaborativo, responsable, que está dispuesto al diálogo. Lo vemos en los gobernantes, el propio Rodríguez Larreta, el gobernador de Mendoza Suárez, Morales, el gobernador de Corrientes Valdés, son todos dirigentes responsables, todos gente cooperativa. Yo creo que la oposición, veamos, la crítica diría que tal vez somos menos claros y consistentes en generar una alternativa, pero en términos de espíritu cooperativo, creo que lo tenemos y creo que el gobierno le pifia. Yo creo que cuando un presidente le hace lo que le hizo al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, está demostrando una falta de entendimiento de lo que es ser el presidente de todos muy, muy grave. Gracias, diputado. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Muy amable. Bueno, o sea que confirmado, mañana viene el ministro de Economía, Guzmán, hace la presentación y en ese momento no hay preguntas. No hay preguntas. Mañana no. Mañana en principio no. Se ve que después esperan a técnicos, ¿no? Sí, en principio no habría preguntas. Puede mañana a lo mejor haber alguna reunión previa. Y lo definen. Y decir, bueno, vamos a permitir un par de preguntas. Y pregunta algo Mario Negri o pregunta algo Ramón. Sí. Ahora con la dinámica virtual todo cambia. Claro. La agenda que tiene la Cámara de Diputados o la Comisión de Presupuesto, bueno, decimos que mañana está el ministro Guzmán. El martes 29 de septiembre va a estar Raúl Rigo, que es el secretario de Hacienda. Ahí sí ya empieza la comisión más técnico, a desglosar lo que es, el proyecto de ley de presupuesto. Y una semana después, ya estamos para octubre, los primeros días de octubre, el secretario de Finanzas, Diego Basturre. Va a ser otro de los expositores, por lo menos los primeros dos expositores, por parte del gobierno nacional. Después, lo que también lleva la tradición parlamentaria es que la oposición de repente pida que venga determinado funcionario a explicar, o a veces hasta se da que la oposición ofrece a algún analista económico o algún especialista para que hables también sobre el tema. Bueno, en medio de toda esta situación está este aporte solidario. Así ¿Es impuesto o no es impuesto? Bueno, aporte solidario / impuesto. Quien habló sobre el tema en el día de hoy es Germán Martínez y esto decía.
Es tan de sentido común lo que estamos haciendo, que es pedirle un pequeñísimo aporte a los que por distintos motivos efectivamente han acuñado patrimonios y fortunas superior a los 200 millones de pesos. Es tan lógico, tan razonable, que me parece que prácticamente no merece discusión, excepto que la discusión política pase por representar efectivamente los intereses de aquellas 12.000 personas que tienen estas grandes fortunas. Yo también lo dije la semana pasada en la reunión de comisión, Melina. Nosotros hemos evitado la discusión de nombres y apellidos, la personalización de estos aportes. Hemos evitado la discusión ética o moral a través de la cual ellos generaron estas grandes fortunas. No estamos diciendo si son herencias, si la hicieron ellos, si jugaron a la timba financiera. No dijimos nada de todo eso. Lo que nosotros pensamos que en este momento es importante este tipo de aporte. Sinceramente, ¿qué nos gustaría a nosotros? A ver, primero que esto es un proyecto de diputados, como yo te dije, hemos analizado otros. Es cierto que a la hora de plantear las alternativas no hay mucho. Yo me imagino que hubiera hecho Mauricio Macri. Hubiera dicho, necesito más recursos, por lo tanto, recorto en educación, recorto en ciencia y tecnología, recorto en producción, recorto en áreas sociales. Eso es lo que hubiera hecho si hubiera estado gobernando. Ese era el camino fácil. El camino fácil es poner cara de estadista y plantear a los argentinos que el sacrificio lo teníamos que hacer el 100% de los argentinos. Nosotros estamos diciendo, necesitamos este tipo de aporte para poder avanzar en el sentido que lo estamos proponiendo, y me parece que es un aporte prudente, modesto, tampoco es una cosa que genere una situación demasiado desventajosa. Diputado. Bueno, acá hay un detalle, me parece que es donde se va a centrar la discusión, aunque ya está prácticamente, están los números para probarlo, ¿no? Pero es el destino de los aportes. Bueno, lo que vos esos planteabas, porcentajes. exactamente, y fue lo mismo que hoy planteó durante el debate en comisión el diputado Laspina, que era que estamos en emergencias sanitarias, es un impuesto y lo destinás a la producción de gas. Exactamente, sí. Y también se introdujeron una serie de modificaciones que el viernes se terminarán de conocer. Una de ellas es que en el artículo 1 se pondrá la palabra obligatorio, aporte obligatorio, no solo solidario, para despejar cualquier tipo pues si es solidario, puede decir, no, yo no soy solidario. Bueno, entonces, para despejar tranquilamente. Claro, sí, obvio, bueno, sí, yo seguro. Solidario no, es solidario obligatoriamente, y ahí es donde aparece la delgada línea del impuesto, entonces. El mismo Juntos por el Cambio le dice, justamente poniendo esta aclaración, ustedes me terminan de confirmar que es un impuesto, y a la vez no será retroactivo. ¿Se acuerdan que iba a partir de... Sí, a empezar a cobrar desde lo que declaraste al 31 de diciembre. Ahí está el cambio que hablábamos hoy en la previa. Bueno, exacto, va a ser al día que se presenta la ley. Claro, que comienza a regir la ley, o sea que queda en manos del Poder Ejecutivo. El día que se reglamente, se divulgue y demás, se reglamente, ahí va... O sea que si hay alguien que al día de la fecha de la ley, que se reglamente, vos tenés ese patrimonio en cuanto a esos números, entras también en el... Bueno, pero en un contexto de crisis... Eso tiene una doble guarda, hay que tener cuidado con eso, porque muchos dicen, bueno, apurate a bajar patrimonio. Bueno, no sé. Si era retroactivo a diciembre, ya está. Ya lo presenté, listo. Ahora, si vos me estás diciendo es al día de la fecha... Honestamente, ¿qué harían muchos? Bueno, bajar patrimonio, así no entro en el aporte solidario. Empiezo a llamar al vecino. Que sea. Claro. Necesito más, te regalo. Te presto. Otro dato que surgió hoy. Puede ser eso, después lo vamos a charlar con alguien. Pero te tengo un dato. ¿Se acuerdan que al principio Carlos Heller decía que este no impuesto, este aporte, iba a alcanzar unas 12.000 personas? Sí. El otro día dijo que seguramente serían cerca de 10.000. Hoy ya, a partir de unos papeles, detalles que le envió Marco del Pons, serían 9.298 personas físicas las alcanzadas. Así que ya tenemos un 25%. Ahora, pero el informe de AFIP en relación a datos del 2019. Bueno, con lo que vos, por algo lo han modificado ahora. ¿Por qué será? Vamos a preguntar, hay que ver. Pero ¿por qué será? ¿Me entendés lo que digo? Sí, claro, obvio. Del Pont vino y dice, mire, dice declaración jurada. No, pero había algunos que no estaban declarados. Eran 8.000 y algo declarados. Está bien, estimados. A 2019, diciembre, que es cuando vos cerrás el año. Sí. Ahora, si esto lo extendieron a la promulgación de la ley, entran otros.
Claro. Pero yo entiendo... O no, o ¿Quién quedaste pidió afuera la también. modificación? La modificación la pidió No la sé quién la oposición. pidió. No es una modificación. Pasa que habían pedido, ¿se acuerdan que la semana pasada pidieron que dé detalles Mercedes Marcó del Claro. Pont? Eso es importante Hoy, que lo Sí, sí. pidió, claro. Hoy fue la oposición, Juntos por el Cambio. Creo que el diputado Burjay fue puntualmente. Hoy se excusó la funcionaria de la AFIP y envió una nota que leyó Carlos Heller al comienzo de la reunión y allí detalló esto. También detalló que más o menos lo que se aspira a recaudar son unos 307.000 millones de pesos. ¿Y qué tomarán en cuenta para que los números sean al día de la fecha? Porque yo entiendo Claro. la declaración jurada que vos hiciste, la presentación 2019. Claro. Pero a la fecha, ¿cómo haces? Entiendo que van a una ir a parte era un hacer estimativo. Un estimativo o algo. Claro, ¿no? claro, por eso. Así que por eso también entiendo que se extendió hasta el viernes. Para introducir algunos A ver cómo queda esa modificación, a ver que si Sí. tiene realmente Sí, sí, sí. sustento Igual- o no. Quiero decirles esto, repetir, Contame, porque ya lo contame. hemos hablado en otras oportunidades, el destino de los fondos, el 20% de la recaudación va a ser para la compra y o elaboración de equipamiento e insumos críticos para la emergencia sanitaria. En eso están todos de acuerdo. 20% para las pymes, 15% a los programas para el desarrollo de los barrios populares, el 20% a becas al programa integral de Becas Progresar y el 25% que hacía referencia Facundo Energía. Suárez Lastra, que tiene que ver con programas de exploración y desarrollo de gas natural a través de la empresa Enarsa. Esto es donde hacía referencia Suárez Lastra respecto a para qué vamos a usar 25% si usamos de lo que se recaude, de esos 300.000 millones de pesos, 307.000 millones de pesos, usamos nada más que el 20% para la Pienso en aquellos que están en energía, pero en la competencia van a terminar aportando para ayudar a la competencia. Si estás dentro de eso. Y sí, seguramente, obvio, seguramente. Sí, sí, ¿Entendés sí. lo que digo, no? Sí, o sea, claro. vos vas a ser solidario Claro. no para alguien que está enfermo por la Sí. pandemia, sino para tu competencia que tiene problemas en materia energética. Sí. Sí, claro, exactamente. Bueno, vamos a otro tema. Esto es apasionante, pero lo seguimos en un ratito. Vamos al tema que tiene que ver con la educación en la República Argentina, creación del Programa Nacional Integral en relación al fortalecimiento, acompañamiento de trayectorias educativas y terminalidad y los proyectos de resolución y declaración. Patricia Munier está en línea. Patricia, Eduardo Serenellini, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, muy bien, muy bien. ¿Nos explica un poquito de este impulso, esta creación de este programa, de qué se trata, por favor? Bueno, estamos muy preocupados en materia educativa por todo lo que ha venido pasando desde el momento del aislamiento, y es que, digamos, no todos los alumnos y las alumnas han podido continuar el ritmo escolar, digamos, y sostenido el vínculo pedagógico con sus maestras y sus maestros. Por una serie de cuestiones que tienen que ver con la falta de insumos tecnológicos, con la falta de conectividad, con la falta de un lugar adecuado en su hogar para seguir sosteniendo las actividades escolares, por falta de, de ayuda también y de colaboración de la familia, bueno, por miles de cuestiones. Entonces, la preocupación que tenemos ahora es justamente cómo vamos a trabajar esas trayectorias escolares en lo que queda del año, que seguramente va a seguir siendo una educación virtual, y fundamentalmente lo que nos espera en el 2021. Y tiene que ver con la puesta en valor de los equipos que hay en las escuelas, lo que antes se llamaban los gabinetes psicopedagógicos, que son los equipos de orientación y demás, pero de alguna manera los proyectos plantean que toda la comunidad educativa se sume a esto de revisar y acompañar las trayectorias escolares de lo que alguna gente piensa que es un año perdido, digamos, pero que en realidad no lo es. Lo que ha cambiado efectivamente es la escolaridad. Ahora, en realidad, Patricia, uno habla con docentes e incluso con familias que tienen chicos en edad escolar, sé que están trabajando mucho, es más, hasta más que en época de clase presencial. ¿Esto es así? Sí, sí, sí. Ah, claro. Sí, es así. Sí. Yo pertenezco soy dirigente gremial además del SADOP, y hemos hecho una encuesta a nivel nacional y comprobamos que la carga horaria de los docentes se ha duplicado y hasta triplicado, además de los efectos que sobre la salud física y psíquica eso requiere. ¿Por qué? Porque en realidad estamos todo el tiempo conectados, pero eso nos pasa a muchos, ¿no? Digamos, estamos todo el tiempo conectados
Y no siempre en los 40 minutos de clase de una asignatura determinada, los 30 o 40 alumnos se pueden conectar. Por lo tanto, el docente está a merced del momento en que el alumno o la alumna se puede conectar. Y si no lo puede hacer, tiene que utilizar otras estrategias didácticas como mandar un mail, preparar una clase, mandar material gráfico, hacer una llamada por teléfono, porque no todos se sientan frente a una computadora y durante una hora escuchan una clase. Y es más, me han dicho docentes que estando en la clase uno le ve la carita a los chicos, ¿no? Están charlando, que interviene o no, el que no interviene, etcétera. En estos casos, la mayoría sin video. O porque no quieren mostrar su casa, o porque se sienten incómodos. ¿Es así, señora? ¿Sí? ¿Es así? Usted sabe que en la encuesta eso salió también, claro, ¿no? El tema de la privacidad. No todos los docentes y las docentes, y también pasa con los alumnos y las alumnas, quieren mostrar dónde están. Claro. Porque puede ser que las condiciones edilicias no sean las adecuadas, que haya mucha gente en el ámbito hogareño y demás. Entonces, efectivamente ha habido muchas dificultades para la conexión. En esas dificultades, muchos alumnos y alumnas no han podido seguir sosteniendo el vínculo pedagógico. Por eso es que desde el principio del aislamiento estamos muy preocupados por los niveles de deserción y de abandono que puede haber, fundamentalmente en la escuela secundaria. ¿Qué tal? Porque muchos pibes y pibas no se pudieron conectar, pero además muchos tuvieron que salir a trabajar. Muchos tuvieron que salir a trabajar a recuperar lo que el grupo familiar dejó de obtener en este proceso, en esta etapa de pandemia. Recuperar todo eso va a ser un poco complejo, por eso la idea es constituir un consejo, un programa donde participen todos los estamentos de la comunidad educativa, donde haya una fuerte impronta de políticas públicas de parte del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales para acompañar esa cuestión. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de conectividad y demás, estamos hablando de que hay que recuperar, que ya lo estamos haciendo, el plan Conectar Igualdad, la posibilidad de conexión para todos y todas. Hay lugares, y no estamos hablando de lugares alejados, en el medio de una montaña o en el medio de un valle. En las mismas ciudades grandes hay barrios que no tienen conexión. Bueno, hoy se llevó adelante una reunión importante en el Ministerio de Educación entre Ciudad de Buenos Aires y Nación, justamente por esto, ¿no? Es decir, bueno, a ver, tratemos de dar clases en las plazas, hasta se habló de los patios de los colegios. Sí, eso es una cuestión compleja, digamos. Nosotros lo que sostenemos es que la vuelta a las escuelas va a ser una decisión de tipo estrictamente sanitaria. Es decir, todos podemos querer volver a las escuelas. Es más, los docentes y las docentes del primer momento decimos, nosotros no queremos teletrabajar. Efectivamente, todos queremos volver a las escuelas. El tema es que son decisiones sanitarias. Mire, en la provincia de Santa Fe, a la que yo pertenezco, se estaba hablando de que en julio, agosto volvíamos a las aulas, sobre todo las escuelas de los ámbitos rurales, que en mi provincia son muchas. Esa decisión se fue estirando y estamos prácticamente terminando septiembre y todavía no hay posibilidades de volver. ¿Por qué? Porque así como en la ciudad de Santa Fe estuvimos 76 días sin casos de COVID, hoy estamos teniendo 1.300, 1.400 casos por día en la provincia. ¿Qué tal, diputada? Por lo tanto, la decisión de volver al aula se va estirando y se va adelantando cada vez más. Se va atrasando, en realidad. ¿Qué tal, diputada? Débora Durieta la saluda. Hablando de la ciudad de Buenos Aires, se detectó más de 6.000 chicos que perdieron todo contacto con la escuela. ¿Hay algún relevamiento así, pero a nivel nacional? Y en ese caso, ¿qué opción se les ofrece a esos chicos? Usted plantea que volver a la escuela no, así, de esa manera, no sería una opción. ¿Cómo se los recupera a esos chicos? Bueno, la responsabilidad de relevar los datos es de cada una de las provincias, porque pensemos y tengamos en cuenta que el sistema educativo está descentralizado y es responsabilidad de cada una de las provincias. Cada una de las provincias ha estado armando en todo este tiempo protocolos obviamente con las prescripciones y las sugerencias del Consejo Federal de Educación para una posible vuelta a las escuelas. Y
todo el mundo está, digamos, muy preocupado por este tema de los números, de la cantidad de chicos y chicas que van a volver al aula. Cada una de las provincias está haciendo sus propios relevamientos y en ese sentido, en el marco del Consejo Federal, se están tomando una serie de medidas que tienen que ver con generalidades a aplicar después con cada una de las particularidades en cada una de las provincias. Y es realmente complejo porque además tiene que ver... es distinto la situación de las ciudades, de los pueblos más pequeños, es distinto la modalidad según los niveles, no es lo mismo el nivel primario que el nivel secundario, hay una deserción importante también en los institutos superiores. Bueno, cada una de las provincias va a tener que ir relevando esa cuestión, pero digamos... Para cuando termine el 2020 vamos a tener que tener claramente esos números, porque en función de eso va a ser el diagnóstico para el 2021, digamos, ¿no? En función de lo que pasó este año, en función de lo que nos quedó. Lo importante me parece que hay que destacar es, como decía el señor periodista, que las clases no finalizaron ni se interrumpieron, siguieron. De algún u otro modo, con complicaciones, pero siguieron desde los hogares de los docentes y de los alumnos y de las alumnas. Claro, Patricia. Por lo tanto, lo que estamos planteando es la vuelta a la presencialidad. Claro, es importante, muy importante lo que usted está señalando. Patricia, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Y hablando de recuperar y pensando... que en las próximas horas va a estar el ministro de Economía, Guzmán, hablando del presupuesto. ¿Se recuperan puntos del presupuesto para el año 2021 en lo que tiene que ver con la educación? Sí, se recupera porque hay una fuerte inversión en programas que estamos recuperando y que fueron interrumpidos incluso en los últimos años, como fue el Conectar Igualdad y demás. Y fíjese lo que ustedes decían antes, cuando comentaban el tema del aporte, del proyecto del aporte solidario. El 20% para las becas Progresar, a mí la verdad que me da mucha alegría como docente, obviamente, ¿no? Más allá de la importancia del proyecto que defenderemos, obviamente, cuando llegue al recinto. Pero el hecho de que haya un 20% disponible para las becas Progresar, significa que ahí hay que reforzar. Ahí hay que reforzar porque sobre todo son becas para el nivel superior, universitario o no universitario, y sobre todo teniendo en cuenta para el interior de nuestras provincias la cantidad de miles de pibas y pibes que no tienen posibilidades de acceder a estudios en las grandes ciudades. Y a veces tienen que hacerlo en localidades de cercanía, digamos. Pero de todos modos, ir a estudiar afuera, como comúnmente lo llamamos, es de muy alto costo. Estas becas vienen a sostener esos estudios de nivel superior, universitario o no universitario, tan importantes, y hace justamente, digamos, aportan para que justamente en ese nivel no haya deserción. Patricia Munier, gracias por estos minutos. Que tenga buenas noches. A ustedes. Gracias. Muchas gracias. Muy igualmente. amable, muy amable. Bueno, viste, hay que entender a todos en relación a cómo se van dando las cosas. Sí, hay que trabajar en el presente y hay que estar pensando en el año 2021, porque va a ser el año en lo que tiene que ver con la educación, me parece, de recuperación de gran parte de... Sí, no sabemos. No sabemos. Yo estoy mirando Europa todo el tiempo. Vos fijate que pasó el verano. Sí. Retoman las actividades del otoño y están con rebrotes. Sí. O sea que las clases no, que esto no, que confinamiento nuevamente. O sea que si tenemos que hacer un espejo en relación a lo que pasa allá, que pueda llegar a ocurrir aquí. Y aquí, como bien decía la diputada, la decisión va a ser estrictamente sanitaria. El ministro Trota, desde el día 1, dijo hasta que no haya vacuna no se vuelve a las escuelas. Y lo sostiene. Hacemos una pausa, chicos. Pero ¿cómo no? Y enseguida regresamos con más temas.
La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz de la oposición. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. En el norte y en el sur, en el este y en el oeste, para ayudarnos, para acercarnos. Porque nadie se salva solo. Porque somos un pueblo solidario y sabemos que, unidos, trabajando codo a codo, vamos a salir adelante. Para cuidar lo más importante, para cuidar la vida. Para llegar a todos y a todas. El ingreso familiar de emergencia llegó a casi 9 millones de personas. ANSES, seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Toda la información parlamentaria la encontrás acá, en DTV. El periodismo en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Proyectar. Ampliar. Reformar. Disfrutar. Habitar. Reactivar. Nuevas líneas de crédito Procrear para generar vivienda y trabajo. Conoce más detalles y cómo inscribirte en argentina.gov.ar/procrear. Argentina Unida, Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Toda la información parlamentaria la encontrás acá, en DTV, el periodismo en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Este sos vos. Hoy decidiste no quedarte en casa y pusiste en riesgo de contagio a 3 personas más. Ahora Juli, Fabi y Rubén tampoco se quedan en casa y pueden llegar a contagiar a 3 personas más cada uno. Esa es la forma en la que crece la famosa curva de la que todos hablamos. Quedándote en tu casa, evitas contagiar a muchas de estas personas y la curva baja. Así nos permitís preparar el sistema sanitario para atender a los contagiados y contagiadas. Quédate en tu casa. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Toda la información parlamentaria la encontrás acá, en DTV, el periodismo en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. El virus nos testea a nosotros. Nos pone a prueba para ver si aprendimos a cuidarnos y así cuidar a los otros. Usa el barbijo casero al salir y en tu lugar de trabajo. Seguí cuidándote. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados de la Nación, la información es mucha. La cobertura del tratamiento político de leyes. En el recinto. En pasos perdidos. La opinión de los protagonistas. en comisiones. En los despachos. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. Y nosotros tenemos la mejor información. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Bueno, y en la noche de Buenos Aires, aquí estamos en el Congreso de la Nación, en los estudios centrales de Diputados TV, y dando un poquito la explicación y tratando de entender lo que va a ocurrir mañana en cuanto al presupuesto 2021. Y sumado al presupuesto 2021, el tratamiento que se lleva adelante y que se ha discutido, y se seguirá discutiendo seguramente, el aporte solidario barra impuesto. ¿Por qué digo barra impuesto? Porque todavía no se pusieron de acuerdo si es un aporte solidario o es un impuesto. Aquellos que dicen es un impuesto, ¿por qué impuesto? ¿Porque pasa por el Congreso, por ejemplo? Porque es compulsivo. Si fuese solidario no tenés por qué. Porque es compulsivo. Porque es compulsivo. Ajá. No y es según voluntario. a quién le pregunte. No, por eso, ¿en qué claro, bancada depende de esté quién. sentado? Dice que es aporte y otros dicen que es impuesto. Los creadores del proyecto te dicen, no, esto es solidario, Porque es un aporte, es un Su aporte y argumento punto. es que es por única vez, pero lo que justifica Juntos por el Cambio es que no necesariamente Sí, lo pero, determina. a ver,
por única vez o no única vez, ¿eso diferencia si es aporte o es impuesto? Es el argumento que dice el oficialismo y que la oposición dice, no importa si es por única vez, es compulsivo. ¿Cuál es el detalle que agregaron ahora? A ver. El detalle es que no rige a partir de lo declararon el 31 de diciembre, sino a partir del día en que la ley cobre vigencia. Esa es una. Y otra que es solidario y obligatorio. Y obligatorio. El y obligatorio. Exacto. Había que en el artículo 1 ¿y es aclara contradictorio, obligatorio. solidario para y obligatorio? Y ahí es donde aparece, ahí es donde aparece el impuesto. Impuesto. Claro. Yo te impongo tanto. ¿Entendés? Si no solidario. Bueno, ahora, si vos decís solidario, levante la mano, ¿quién quiere? Bueno, hay que ver ahí cuánto levantan la mano. Bueno, ahí está la discusión. Ahí está el tema. Bueno, ¿es solidario? No, si es obligatorio, no, es solidariamente obligatorio. Es como un voluntariado obligatorio. Bueno, esa discusión que se dio a lo largo del debate, amplio debate en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que va a culminar el próximo día viernes, también se va a dar cuando llegue este proyecto al recinto. De todos modos, a ver, hay una gran cantidad, incluso en la sociedad, que acompañan esto. Bueno, lo que no es algo que está totalmente ajeno, ¿por qué? Y porque hay necesidades. Y en momentos de necesidades, bueno, a ver, podés acompañar y si no, bueno, acompañá, porque te necesitamos. En este sentido, Heller lo que plantea es un aporte que tiene el 70% de acompañamiento. Hay que ver si la justicia se anima a declararlo inconstitucional en caso de que recaiga. Lo tenemos al diputado Heller en línea. Bueno. ¿Qué tal, diputado Eduardo Serenellini? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo anda? ¿Qué dice? Gracias por atendernos, muy amable. Bien, acá estamos, trabajando. Está. Trabaja mucho. A ver, aporte solidario y obligatorio, agregaron ahora, y obligatorio. Sí. ¿Por qué lo tuvieron que...? El sentido de la palabra solidario tiene que ver con el objeto que tiene lo producido a través de este aporte, para lo que va a servir. Se trata de expresar de que se busca la solidaridad de los que más tienen para llevar una ayuda a los que más lo necesitan. Y como yo digo permanentemente, ninguno de los alcanzados por este aporte va a cambiar ningún aspecto de su condición luego del aporte, pero los que van a recibir el beneficio seguro que van a estar un poquito mejor. Por eso se llama solidario. Pero tuvimos que poner la palabra obligatorio para disipar dudas de cuestiones judiciales, de que alguien entendiera que, como decía, aporte solidario podría convertirse en un acto voluntario. Estamos planteando, y hoy hemos dado informaciones absolutamente precisas que nos hizo llegar la AFIP. Estamos hablando de un universo de menos de 10.000 personas. De menos de 10.000 personas, es decir, el 0,02% de la población que estaría alcanzada por este aporte y que generaría una masa de recursos superior a los 300.000 millones de pesos, que serían distribuidos en 5 objetivos y que todos tienen que ver con la solidaridad, cuestiones que tienen que ver con la salud, cuestiones que tienen que ver con el trabajo en las pymes, cuestiones que tienen que ver con ayudar a los estudiantes para que puedan estudiar, cuestiones que tienen que ver con mejorar la situación edilicia y de infraestructura en los barrios populares, cuestiones que tienen que ver con una cuestión estratégica como es la producción de gas. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es que en una situación de emergencia como la que tiene el país, y por eso lo planteamos como extraordinario, por eso decimos que es por única vez, etcétera, etcétera, porque estamos señalando la necesidad de atender cuestiones urgentes en un país que está fuertemente comprometido desde el punto de vista de sus recursos, habida cuenta de que ya estaba en una situación comprometida antes de la pandemia. Hoy, en el debate en la comisión, algún diputado de Juntos por el Cambio nos transfería a nosotros la responsabilidad, decía que habíamos declarado 9 emergencias. Y yo le contesté que no, nosotros lo que hicimos fue enumerar las 9 emergencias que dejó la gestión anterior. Las emergencias se generaron durante los 4 años de la gestión del gobierno de Macri, y nosotros lo único que hemos dicho es que estaban todas las situaciones de emergencia. Tras cartón viene el tema de la pandemia, que genera
un doble efecto dramático. Fuerte caída de los ingresos por las restricciones a la actividad y aumento notable de los requerimientos de recursos por las razones explícitas. Los gastos directos desde el punto de vista de la sanidad y los gastos indirectos para hacer sostenible la vida para aquellos que se han quedado sin ningún tipo de ingreso. Entonces el IFE, el ATP y todas las otras cuestiones que no estaban en los planes de nadie y que se vienen a agregar a una situación que ya era dramática sin eso. Diputado Heller, dada la situación de emergencia, pandemia, que no tenemos fin por delante, porque es una situación que el mundo está esperando, pero por ahora no lo tenemos, si esto se extiende en el tiempo, ¿es posible que este impuesto o este aporte solidario se vuelva a pedir? Si se sostiene la necesidad en el tiempo. No, yo lo que creo es que en el tiempo el país se debe una discusión de fondo sobre su política impositiva y el ministro de Economía ya ha dicho que después del presupuesto iba a mandar al Parlamento los lineamientos de una reforma impositiva. Lo normal es que los impuestos sean ordinarios y no extraordinarios, sean regulares. Es decir, esto está planteado en el marco de una situación excepcional que se plantea, pero hacia adelante me imagino que tiene que ser el Ministerio de Economía, el Poder Ejecutivo, el que plantee los recursos fiscales. Nosotros vamos a empezar a tratar un presupuesto que también, como el nombre lo indica, presupone determinadas cuestiones. El otro día lo explicaba el ministro Guzmán, se está presuponiendo que el año que viene, por lo menos en la mayor parte del año que viene, estaremos sin pandemia y que la actividad económica recuperará su normalidad y por eso se está previendo un presupuesto con un crecimiento del producto de 5 puntos y pico, que no llega ni a compensar la caída que tenemos en este momento producto de la pandemia. Tampoco esto es un fenómeno argentino. Yo estaba leyendo hoy un informe, ya no sé de tanto informe que leo de quién era el que digo, creo que de la OCDE, que decía que iba a llevar 5 años al mundo, hasta el 2025, recuperar la situación preexistente a la pandemia. Es decir, es imposible pensar que en un año esto se va a resolver. Tenemos por delante un periodo largo. Desde luego que si se empieza a recomponer y se empieza a mejorar, también empezará a haber alivio. Por eso el presupuesto que vamos a considerar tiene proyecciones para el año que viene y también lineamientos de cómo serían los años subsiguientes, con un objetivo de una inflación descendiente, con un objetivo de un crecimiento económico que se mantiene, con un objetivo de un déficit fiscal primario que se tiende a reducir por la mejora de los ingresos y no por recurrir al ajuste tradicional, que es lo que se venía haciendo durante los años de la gestión del macrismo. Bueno, todo ese tablero es de una complejidad enorme y tendrá que tener los ajustes necesarios de acuerdo a cómo sean los escenarios, porque están imaginados determinados escenarios. Pero el año que viene hay sequía y la cosecha fracasa. O hay sobreproducción en el mundo y caen los precios. Hay infinidad de cuestiones que cambian los elementos de un presupuesto. Para marcar la complejidad. Está bien, está claro. Hoy tenemos una situación inversa. Estamos teniendo un superprecio de las oleaginosas, producto de que en el hemisferio norte hubo sequía y hubo baja producción y entonces la producción nuestra se valoriza. Pero esos son todos valores, cuestiones subjetivas que ni siquiera dependen de políticas, dependen de la naturaleza, dependen de una cantidad de factores que se conjugan. ¿Qué tal, diputado? Débora de Urieta lo saluda. ¿Cómo le va? Muy bien. Acá en la mesa nos venimos preguntando por qué dentro entre los destinos de lo recaudado con este aporte obligatorio se le destina más a la producción de gas que a la salud. ¿Por qué se tomó ese criterio? No, a ver,
porque la salud ya viene destinándose una enorme cantidad de recursos que el Estado ha destinado. El tema del gas lo incorporamos porque no estaba incluso originalmente. Originalmente pensábamos en un destino solo, pero el tiempo nos fue haciendo agregar temas, porque usted me podría preguntar por qué metimos el progresar. Bueno, porque nos parece que ayudar... la estimación que tenemos es que vamos a tener un ingreso superior a los 300.000 millones de pesos, según la información que hoy nos hizo llegar la AFIP, que está totalmente en línea con lo que eran nuestros presupuestos respecto de este proyecto. Bueno, cuando uno dice el 20% para ayudar a los estudiantes del Plan Progresar, está hablando de volcar 60.000 millones de pesos en becas, en estímulo, en cosas. Creemos que le va a hacer bien al país eso. Y con el gas hay un problema estructural grave que el país tiene y nos pareció que destinarle un porcentaje de este recurso. Usted fíjese que el proyecto tiene una particularidad en el tema del gas, la obligación de reinvertir durante 10 años el producido, es decir, que le estamos dando un carácter absolutamente estratégico a ese punto. Decimos, lo que se genere, todo se tiene que reinvertir en nuevos proyectos de gas para lograr que la Argentina resuelva definitivamente el tema de su abastecimiento. Y además para que el gas deje de ser un producto de lujo como hoy es para muchas familias que compran la garrafa y lo pagan precios exorbitantes. O sea que el presupuesto inicial era para salud, o sea, pandemia, salud, y después fueron detectando otras necesidades y bueno, a ver, no, vamos a tomar este porcentaje para acá. ¿Fue así? O sea, a medida que pasa, que se fueron... Porque... la verdad, para decirlo, en el proyecto original, la primera vez que lo escribimos, teníamos salud, teníamos el tema de las pymes, los barrios populares. Y teníamos los barrios populares, claro. Y después agregamos el progresar y agregamos el tema del gas. Sí, claro. Así fue la evolución. Pero creemos que está bien, porque ustedes piensen que empezamos a hablar de esto en abril. En abril las necesidades de recursos para los temas de salud eran muy distintos que los de hoy, porque se hizo muchísimo, porque el Estado destinó enormes partidas de dinero a mejorar la infraestructura sanitaria. Y entonces nos parece que hoy no necesitamos que una previsión tan grande para ese rubro. Pero déjenme decirle que mejorar la infraestructura de los barrios populares es un aporte a la salud. Y generar mejores condiciones de trabajo para los trabajadores de las pymes también. En definitiva, porque la salud es una cosa muy amplia, no es solo medicamentos y vacunas. También es condiciones de vida, es hábitat, es tener pavimento, tener cloaca. Usted sabe la importancia que tiene para la salud vivir en barrios que tienen cloacas y agua potable y que no consume agua contaminada y con todas las dificultades que eso trae aparejado. Claro. Entonces, el concepto de salud es también mucho más amplio que el simple concepto de camas o respiradores. Claro. Me parece a mí que por lo menos lo podemos pensar así. Carlos, ¿cómo le va? Buenas noches. Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. Carlos, hace mucho que no nos vemos. Es así, conversamos, hablamos por Zoom únicamente. Sí. Carlos, ¿cómo imagina el debate del presupuesto? Más allá de la presencia del ministro mañana, un mes de discusiones en la comisión con muchos funcionarios. ¿Se va a colar el tema político, esta discusión que se dio entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires, entre Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta? Es imposible dar una respuesta a esa pregunta. Nuestra responsabilidad como legisladores es tratar el presupuesto y es tratarlo en el marco del proyecto que nos han enviado y que desde luego nosotros tendremos que analizar. Ese presupuesto tiene ingresos y egresos, es esencialmente eso. Inevitablemente la discusión del presupuesto es una discusión política.
porque el presupuesto no es matemáticas, es política. Siempre es política. Si usted decide resolver el problema por el lado del ajuste del gasto, toma una decisión política. Si usted decide resolver el problema por el lado de la mejora del ingreso, toma otra decisión política. Siempre es política. En el tema de los recursos de las provincias y demás, yo quiero decir varias cosas. Primero, este argumento de que ponemos 20 y tantos y nos dan tanto no tiene sustento. No hay país posible si cada uno se quedara con lo que ingresa. Esto es lo que dice la Liga del Norte en Italia, que se quiere separar del resto de Italia porque dice nosotros somos los que generamos los ingresos y los del sur son los que lo gastan. Un país federal tiene que apuntar a que efectivamente sea así. Lo ideal sería que la Argentina tuviera un desarrollo más armónico, más equilibrado, que cada provincia tuviera sus propios fuentes de desarrollo y demás, pero este país fue concebido de otra manera. Fue concebido para llevarse las materias primas, fue concebido como un puerto de salida de materias primas. Y eso todavía, pasados los años, no se ha logrado modificar sustancialmente, como para que, como dice nuestro presidente, alguien que nace en Jujuy pueda estudiar en Jujuy, trabajar en Jujuy, formar familia en Jujuy y desee quedarse a vivir en Jujuy porque tiene todo lo que necesita tener para ser feliz. Pero ¿por qué creen ustedes que hay corrientes inmigratorias en el mundo entero? ¿O ustedes creen que algún latinoamericano que trata hasta de manera clandestina de llegar a Estados Unidos no tiene amor por su país? Es porque no hay trabajo. ¿O ustedes creen que la gente que corre el riesgo de morir ahogada en el Mediterráneo lo hace porque practica el deporte náutico? Es porque se están muriendo de hambre en sus países. Bueno, no algunos se están yendo de la Argentina hoy, ¿no? Algunos están yendo de nuestro país hoy. Son más de los que vienen que los que se van. Mire, ¿Ah, sí? Hoy salió ese dato, hoy estuvimos hablando de eso, porque discutiendo el tema del aporte alguien hablaba de los que se van al Uruguay. Y del Uruguay en el 2019, según informaciones oficiales, se fueron 630.000 personas. Y la gran mayoría se vino a la Argentina. Porque para la gente común todavía seguramente tienen más condiciones y posibilidades de trabajo en la Argentina. Probablemente para algunos multimillonarios ir a un país que le ofrece tributar menos impuestos sea una ventaja, pero hay que recordarle que lo ganaron aquí. Y esto que le estoy diciendo no pasa solo en la Argentina con Uruguay. Hoy está planteado en Europa toda una discusión con las grandes empresas que facturan desde Luxemburgo, que facturan desde Irlanda del Norte y dejan de facturar desde España, Italia, Francia, etcétera, etcétera, privando a los países de recursos fiscales. No es ningún invento argentino esto de tratar de irse a lugares de menor tributación. Pero nosotros tendríamos que estar preocupados por lo contrario. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que si no hubiera la evasión fiscal que hay, si las corporaciones pagaran los impuestos que tienen que pagar, si no triangularan como triangulan aquí en el mundo entero, seguramente no tendríamos que estar discutiendo de iniciativas como esta de aporte extraordinario. Tal vez pagando todos se podrían bajar los impuestos, ¿no? O la cantidad de impuestos. Seguramente. Claro. Pero cuando decimos todo, sí. Mire, el problema no es el chino de la vuelta de su casa. El problema no es el almacén del barrio. El problema son los grandes números que están en los paraísos fiscales, que son, mal dicho, paraísos, las guaridas fiscales, donde se calcula que hay entre 20 y 30 billones con B larga de dólares, que no son solo de argentinos, son de corporaciones del mundo entero que tratan de no pagar impuestos. Durante la presidencia de Obama, siempre lo cito, un día en un discurso Obama dijo, tenemos que crear una legislación para que los 2 billones de dólares de norteamericanos que hay en, él dijo, paraísos fiscales, tributen como tienen que tributar. En realidad dijo una parte de la verdad, porque la verdad es que todos esos territorios de baja tributación son territorios de los países del G20. Es decir, que si el G20 tuviera la voluntad política de erradicar esa posibilidad de que existan esos destinos de baja tributación, estaría en perfectas condiciones de poder hacerlo y no habría más guaridas fiscales y seguramente muchos de los problemas que el mundo está sufriendo
tendrían mucho menor intensidad, serían mucho menos graves, mucho menos preocupantes. Bueno, hoy lo que planteaba la oposición Juntos por el Cambio puntualmente era que los impuestos deberían cobrarse a las personas, no a las empresas, y a la vez decían que con este aporte obligatorio estaríamos hablando del impuesto número 66. ¿No habría que ir a una reforma impositiva? 166. 166, ¿qué dije? 66. No, 166. Mire, ¿sabe lo que es esto? Fíjese, lea qué medio es. La Nación. Uy, no leo. La Nación. Esta es una nota del diario La Nación del lunes 20 de mayo del 2020. Les invito a que la miren. En realidad, toma esto que ustedes acaban de decir. En el país se pagan hasta 165 impuestos, es el título. Pero cuando usted se mete en el análisis, hay un gráfico muy interesante. Son pocos los que concentran la mayor cantidad de tributación. El IVA genera más ingresos que el impuesto a las ganancias a las personas, que el impuesto a las ganancias a las sociedades, que el impuesto a los bienes personales y que el impuesto a los patrimonios, todos juntos sumados. Entonces el IVA, que lo paga toda la población, ese solo genera más que todos los impuestos que tienen que ver con la riqueza, con la acumulación de riqueza y con las ganancias. Eso es lo que hay que modificar para ir a una estructura. Esa fue una promesa que hizo, donde paguen los que más ganan y los que más tienen. Una de las promesas que hizo Néstor Kirchner allá en las elecciones del 2003 era justamente modificar el IVA y nunca se tocó. ¿Hay chances de que este año con la reforma impositiva que plantea Guzmán haya alguna modificación en ese impuesto? Que es súper regresivo. No lo sé, no le puedo contestar porque no conozco el proyecto. Si usted me está pidiendo que yo haga magia o que adivine, y no es mi función. Hasta donde yo le estoy dando mis opiniones. De las cosas que yo le digo no hablo en nombre del gobierno, estoy diciendo lo que piensa Carlos Heller, que se siente parte del gobierno como integrante de uno de los poderes del Estado, que es la Cámara de Diputados, con una responsabilidad que me pesa muchísimo, como es presidir una comisión estratégica como la Comisión de Presupuestos, pero de cualquier manera es responsabilidad del Ejecutivo mandar ese tipo de proyectos, fijar ese tipo de lineamientos, y luego los legisladores lo desmenuzamos, lo discutimos, lo tratamos de perfeccionar. En el aporte, Heller, perdón que lo interrumpa, en el aporte hay otra modificación que en relación a la cantidad de aportantes. Iban a tomar diciembre de 2019 y ahora lo trasladan al día que se promulgue finalmente la ley, ¿no? ¿Por qué esa diferencia? ¿A qué se debe? A que algunas opiniones de asesores nuestros dicen que ponerle una fecha retroactiva tendría una vulnerabilidad jurídica y entonces hemos decidido tratar de limitar esa vulnerabilidad jurídica. El tiempo nos ha permitido perfeccionarlo, el tema. Además, la cláusula o lo que hemos puesto también tiene un agregado, porque le hemos cambiado la fecha, pero también hemos establecido la posibilidad de revisar 180 días para atrás las desinversiones que se puedan haber producido. Las desinversiones que se puedan haber producido. Esto no está cerrado, es parte de las cosas que... No, porque eso es lo que pensábamos, digo, a ver, si vos le das tiempo a desinvertir, quedé fuera del aporte, ¿no? ¿Y por qué 180 días? A ver. Porque es más o menos cuando empezamos a hablar de este aporte. Este aporte empezamos a hablar en el mes de abril. Entonces estamos en septiembre, estamos diciendo quienes en ese periodo han cambiado su declaración jurada de una manera llamativa, la AFIP podrá requerir información para ver si no se trata de una maniobra de desinversión ficticia, digamos, de mala fe. Aquí nosotros no estamos queriendo perseguir a nadie. Eso tiene que quedar claro. Por eso todo el tiempo nos hemos negado a ponerle nombres propios a esto. Algunos dicen esto para fulano, esto para mengano, esto no tiene nombres propios. Nosotros no sabíamos el número. Los 12.000 de los que hablábamos surgían de una proyección nuestra de las informaciones del 2018. Hoy sabemos que van a ser menos de 10.000 porque ya están las declaraciones juradas del 2019 y entonces es información formal que nos suministró la AFIP, pero que tampoco incluye nombres, sino que
se maneja con tramos, la información que nosotros tenemos es de rangos, claro. Y estamos trabajando dentro de esos rangos. Lo que nos hace sentir muy bien es que nuestra estimación inicial de que íbamos a estar en el orden de los 300.000 millones de pesos sigue siendo ahora la estimación que la AFIP nos confirma como probable, y diría optimizando, porque por tal vez mayor concentración de la riqueza, es menos la cantidad de personas alcanzadas. Y ustedes no sé si percibieron algunos de los datos que yo di hoy, pero 200 y pico de esas personas, los que tienen más de 3.000 millones de pesos, significan más del 40% de lo que se va a recaudar, 200 y pico de personas. Y si tomamos 1.000 millones, los que tienen de 1.000 millones para arriba, 1.000 millones para arriba, son el 60% del ingreso, que son muy poquitos, siguen siendo 1.000 y pico de personas. Esas 1.000 y pico de personas representan casi el 60% de la expectativa de ingreso que tiene este proyecto. Claro, Carlos, fíjese cómo está concentrada la riqueza en pocas manos, sí. Y fíjese qué injusto es plantear discusiones alrededor de esto cuando se le está pidiendo a tan poca gente un esfuerzo, una colaboración, un aporte para ayudar a tanta gente que está en la otra punta y que tiene carencias gravísimas que hacen a cuestiones elementales de su calidad de vida. Todos por eso lo llamamos solidario, sí. Porque nos permitiría vivir en un país un poquito mejor. Carlos, con estas modificaciones que por un lado despejan a lo mejor cualquier intención de hacer a futuro presentaciones judiciales, pero también estas modificaciones llevan a que los sectores de la oposición acompañen esta iniciativa, este proyecto. Yo no puedo hablar por los demás. Yo entiendo que estas modificaciones no tienen por qué generar resistencia en quienes estaban de acuerdo. Los que no estaban de acuerdo antes, yo también lo dije en un punto del debate, a veces uno siente como que es un tanto ocioso que gente que dice adelantamos que vamos a votar en contra, luego cuestione artículos y proponga modificaciones, porque es medio un contrasentido, ¿no? Es decir, si usted me dice si cambiás esto te acompaño, yo me puedo sentar a analizar si es razonable, como hemos hecho, yo lo he hecho cuando discutimos varias leyes, el otro día cuando discutiendo el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, antes cuando discutimos la ampliación del presupuesto, la moratoria impositiva, yo he aceptado modificaciones que me han propuesto legisladores que no pertenecen al oficialismo, pero que tenían voluntad de acompañar. Ahora, uno se siente un tanto raro cuando alguien empieza una intervención diciendo adelanto que voy a votar en contra, pero le sugiero que ponga tal cosa o que modifique esto. Es un poco contradictorio como mínimo, digamos. Entonces, mire, la democracia requiere que los proyectos no solo sean buenos, sino que reúnan mayoría. En definitiva, nosotros estamos tratando de hacer el mejor proyecto posible y será la voluntad democrática de los legisladores la que dirá si tiene los apoyos para convertirse, para tener media sanción y que pueda pasar al Senado. Yo siempre digo, desde mi convicción, para dar un ejemplo, el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo es un excelente proyecto y no se pudo aprobar. Tuvo media sanción y en la otra Cámara no se logró el número necesario y quedó sin aprobación. Y eso no le sacó al proyecto ni valor, ni calidad, ni contenido, ni importancia, ni nada. Ese es así, el juego de las instituciones funciona de esa manera. Pretender desde la minoría condicionar la voluntad de la mayoría. Hoy se llegó a decir que querer imponer la voluntad mayoritaria era fascista. Es un disparate, no hay manera de que funcione la democracia. Por eso la Constitución
y los reglamentos y demás establecen distintas mayorías para distintos tipos de leyes según la importancia que tiene. Ustedes lo conocen perfectamente. Hay cuestiones que se aprueban con mayoría simple de los presentes, hay cuestiones que requieren mayoría especial, es decir, una mayoría de la composición total de la Cámara, hay leyes que requieren 2/3, es decir, todo eso está marcando que quien legisló en algún momento dijo, hay distintas gravedades de mayorías necesarias según la trascendencia de los temas a tratar. Nosotros sabemos que este proyecto, para que no existan discusiones, necesita 129 votos positivos. Y los tienen. Es decir, ¿cómo? Los tienen. Yo creo que sí, los tienen. Pero no se puede decir que 129 es poco y que como el proyecto es importante tendría que tener más cantidad y que un bloque como Juntos por el Cambio, porque es numeroso, puede significar una oposición a que se apruebe una ley. Porque es antidemocrático ese planteo. Carlos, ya que está en la Comisión de Presupuesto y la necesidad de dinero y de ingreso es importante en Argentina por las necesidades que tenemos, pandemia de por medio. ¿Creen que pueden llegar a recurrir al Fondo Monetario Internacional? En relación a necesidades. Con el Fondo Monetario Internacional, la Argentina lo que tiene que lograr es una negociación que para mí tiene dos cuestiones básicas. La primera es que no nos impongan condicionamientos. Y la segunda es que obtengamos un periodo sin desembolsos similar al que hemos obtenido en la negociación con los acreedores privados. Y ya el ministro Guzmán ha dicho que la idea es negociar con el fondo que hasta el 2024 la Argentina no tenga que hacer desembolso. Pero no pedir dinero, no un aporte por parte del fondo para decir necesitamos dinero, bueno, ¿por qué no pedir? Digo, la necesidad es importante. A ver, que yo sepa, no. Tomar préstamos no tiene nada de malo si están bien pactadas. Primero es el tema de los condicionamientos. Si tiene condicionamientos, yo estoy en contra de cualquier acción en ese sentido. Segundo son las condiciones. Por ejemplo, la Argentina durante la gestión de Macri tomó el famoso crédito de los 100 años. Yo le diría que si la Argentina consiguiera préstamos a 100 años a la tasa que paga Estados Unidos, yo tomaría crédito a 100 años y no tendría nada de malo, sería buenísimo. El problema es que la Argentina tomó créditos al 7 y pico, 8% de interés anual, comprometiéndose a 100 años, una locura, un disparate. Tal vez no calificaba, ¿no? La tasa por mundial eso estaba en menos del 1, en el 1 y pico. Ese es el disparate. Entonces, imagínense qué fantástico sería que alguien nos dijera, mire, le prestamos plata al 1% anual a devolver dentro de 100 años. Y yo lo tomaría el préstamo. Y no, nadie lo va a hacer, quédese tranquilo, claro. no hay peligro, no hay peligro. Pero por eso quiero decir, la clave de los préstamos son las condiciones y el destino. Tomar préstamo para hacer bicicleta financiera, como se endeudó la Argentina durante los 4 años del macrismo, es gravísimo, es funesto. Ahora, qué importante, Carlos, sería... Pero mire esta combinación dramática. Consigo liquidez y doy libertad para que se compre dólares sin ninguna restricción y se puedan llevar afuera sin ningún límite. Corolario, deuda argentina por un lado, 88.000 millones de fuga por el otro. Es una locura, es un disparate de política económica, de gestión en defensa de cuidado de los intereses del país. Si usted toma crédito para hacer caminos, si usted toma crédito para ampliar la estructura productiva, seguramente esos créditos van a tener el repago en la propia generación de esos recursos. Pero si usted toma crédito para financiar la fuga de capitales, está suicidando al país. Carlos, seguimos con el programa y lo ideal sería eso, no suicidar el país, sino poder calificar para que el mundo nos ofrezca préstamos y poder crecer. Usted es hombre de negocios, de finanzas y lo sabe perfectamente bien. Si no califico, no me prestan. Estamos en el buen camino. Bueno. Estamos en el buen camino. Hace un mes y pico decían que estábamos en default. Ahora
ya no estamos en default y no es un tema menor. Ahora tenemos por delante la negociación con el Fondo Monetario y la vamos a resolver. Decían que no teníamos propuestas y no teníamos política. Mañana vamos a escuchar la propuesta. No hay propuesta política más amplia que la propuesta del presupuesto. Ahí están contenidos todos los planes, todas las intenciones, todos los objetivos. Está clarito. No hay ninguna declaración, ningún PowerPoint más poderoso que el proyecto de presupuesto que ha presentado el Gobierno Nacional y que mañana va a explicitar el ministro y que ustedes se lo van a mostrar a todos y a todas las ciudadanos y ciudadanas de este país, porque hoy tenemos una enorme suerte, y déjenme decirlo, ustedes no saben lo feliz que yo soy cuando sé que todas las reuniones de comisión y todas las cosas son televisadas y quien quiere se entera de qué piensan quienes han sido elegidos por la voluntad popular, cómo opina cada uno alrededor de cada tema, y no tiene que manejarse por lo que otro le dice, porque tiene la posibilidad, si tiene interés y paciencia, de conocer en detalle lo que cada uno opina. Esto que se hace hoy, de diputados y de senadores, de que la ciudadanía pueda seguir no solo las sesiones, sino el funcionamiento de las comisiones, es una cosa fantástica, ustedes son parte de eso, siéntanse orgullosos y es una gran cosa para la construcción democrática de nuestro país. Buenas noches, Heller, muchísimas gracias. Chau, que le vaya muy bien. Gracias, el diputado Carlos Heller. Bueno, permítame explicarle lo siguiente, o algo que ocurrió, y tiene que ver, ustedes saben que es el Día de la Sanidad, más allá del Día de la Primavera, el Día del Economista, el Día del Fotógrafo, bueno, el Día de la Sanidad. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, reconoció en el Congreso a enfermeras y enfermeros, los llamó héroes anónimos, que nos ven nacer y nos ven morir, nos acompañan en la alegría y en el dolor. Hoy arriesgan su vida en la pandemia para cuidar a todos los argentinos y argentinas. Ahí vemos las imágenes donde en el Día de la Sanidad el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, reconoció aquí en el Congreso a enfermeras y enfermeros. Es cierto eso. Cuando vos estás... ¿Ya te operaste alguna vez? Sí. ¿Te internaste alguna vez? ¿Vos? Sí, también, claro, todo. Sí, sí. Bueno, vos, venga la enfermera, venga el enfermero, bienvenido, te aferrás. Mucha vocación. Claro, sí. Imagínate lo que es en el medio de una pandemia, donde no sabes cuándo termina todo esto. No, ¿En y qué además, momento estamos de la pandemia? vos sabés que hay necesidad, hay más médicos que enfermeros, cuando la necesidad de enfermeros creo que hay es tremenda. 4 médicos por enfermero, es un porcentaje totalmente... Es algo, viste, por eso está muy bien el reconocimiento a todo el personal, pero en este día, en el Día de la Sanidad, ahí vemos cómo tanto enfermeras como enfermeros fueron reconocidos aquí en el Congreso de la Nación. Vos sabés que aquellos que estuvieron internados por COVID, ahora casualmente por la COVID-19, vos no le ves las caras a los médicos ni a los enfermeros porque están totalmente cubiertos. Claro. Y cuando te dan la mano con guantes, o sea que no tomás contacto ni visual ni físico con quien te está atendiendo. Totalmente deshumanizado. Cuando lo cuentan no lo pueden transmitir de lo horrible que es, porque no, es más, recuerdo un médico, fue una entrevista, no sé en qué medio gráfico, que se colgaba acá la foto claro, si no te ve la cara. Entonces ponen la foto sonriendo del médico que te está atendiendo. ¿Entendés? De la enfermera que te está atendiendo y de esa forma sabés con quién estás hablando, quién, ¿no? Claro, es importante. En estos tiempos donde tenés que estar total y absolutamente aislado. Sí, porque es una enfermedad muy fría y de mucha soledad, gente que muere sola. Absoluta, tremenda. Bueno, muy interesante la charla con Heller, ¿no? Sí, es muy interesante porque además de ser el hombre que tiene que articular por lo menos estos proyectos que se están discutiendo por estas horas en el Congreso y los proyectos que van a venir, como es el presupuesto que empieza mañana, me parece que lo que marca que tiene una vocación de discutir ampliamente una iniciativa. Sea el proyecto del aporte solidario, sea el presupuesto o mañana la reforma tributaria, y que acepta cualquier tipo de sugerencia. No, y aparte en este tipo de proyectos, a ver, si vos no lo compraste, no lo podés vender, ni lo podés defender. Él lo compró y te lo defiende, te conoce cada... ¿Por qué extendieron? ¿Por qué esto? Lo tengo a Luis Pastori en línea para hablar del tema. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. ¿Cómo le va? Eduardo Serenelli. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué dice? A la mesa, un gusto. Pero muy bien, acá estamos. Bueno, van avanzando, ¿no? Las tareas aquí en la Cámara, el aporte solidario y extraordinario, que usted, si mal no recuerdo,
le dice impuesto. Esto es un impuesto para usted. Mire, los abogados dicen, si tiene 4 patas, mueve la cola y dice, wow, es un perro, ¿no? Y este tiene todas las características. O sea, vos le podés dar el nombre, uno le puede dar el nombre que quiera, no le puede llamar elefante, sigue siendo un perro. Rige lo que se llama el principio de la realidad económica en materia tributaria, donde no importa el nombre que uno le dé, lo que importa es la sustancia, ¿no? Y la sustancia es coactivo. Le van a agregar ahora, lo aclaró Heller, obligatorio. La palabra obligatorio. Uno dice un aporte, uno dice, bueno, ¿cuándo uno hace un aporte? Bueno, es voluntario, lo que uno quiere, no. Este es obligatorio, por ley, destinado a financiar parte del gasto público. Bueno, es un impuesto, o sea, empezamos mal con el proyecto porque arrancamos no reconociendo lo que es. Y esto no es inocente, Eduardo, no es una cuestión semántica, como hoy lo dijo alguna diputada en la discusión en la comisión. No es semántica porque al ser un impuesto, la Constitución establece una serie de derechos y garantías para los contribuyentes, todos los contribuyentes, que ante posibles abusos por parte del Estado, que tiene la facultad de crear en forma unilateral, por vía del Poder Legislativo, impuestos que luego son obligatorios para los que quedan comprendidos en el hecho imponible, la Constitución contempla garantías como que no se violen determinado tipo de principios, que no sea confiscatorio, que no sea retroactivo, que no lesione el principio de igualdad, el de legalidad, y por eso no le quieren llamar impuesto, pretendiendo escapar a estos derechos, por un lado. Y por otro lado, porque al ser un impuesto no coparticipable, no es un dato menor no se coparticipa con las provincias, sino que tiene una afectación específica, bueno, en tal caso necesita una mayoría especial para ser aprobado de 129 votos en la Cámara, que hay que ver si los tienen. Por eso es que están buscando, gambeteándole el nombre, pero es imposible, no se puede ir contra la realidad. ¿Qué tal, diputado? Débora Durieta la saluda. ¿Qué tal, Débora? Bien. ¿Cómo se determina, usted hablaba de esto que no es coparticipable, cómo se va a determinar a qué municipio o provincia va el dinero que se recauda, por ejemplo, y que se destinará a los barrios populares? ¿Cómo se establece eso? Para no caer en mismo color político. No, por la simple voluntad y discrecionalidad del Poder Ejecutivo. No hay ninguna norma en la ley que establezca algún parámetro de reparto. Dice simplemente que, bueno, será con un criterio federal, no es nada, ¿no? Claro. O sea, queda el criterio del Ejecutivo. Bueno, hay otro punto que se modificó, que iba a ser declaración jurada al diciembre del 2019. Ahora, al momento de promulgar la ley, ahí puede haber distintas... ¿Por qué cree usted? ¿Por el hecho de lo que acaba de comentar, que no puede ser retroactivo, por ejemplo? No puede ser retroactivo y así como estaba planteado, claramente era retroactivo, porque estaba agravando una capacidad contributiva pasada que tal vez no es la misma que tenga cuando se sancione la ley, porque una persona que tenía bienes, inmuebles, a la fecha que se sanciona la ley, ¿tiene el mismo patrimonio? Supongamos que lo tuviera. ¿Mantienen el mismo valor? ¿No se han desvalorizado, por ejemplo, por efecto del COVID? ¿Cuántas empresas han perdido valor, patrimonio? Bueno, la pregunta es cómo se va a dar valor a todos esos bienes. ¿Cómo van a hacer? Una cosa es la presentación de la declaración jurada y otra es hacer un seguimiento al día de la fecha en relación a cómo le das valor a los bienes. Bueno, la ley remite a la evaluación que se utiliza para bienes personales, para el impuesto a los bienes personales. Sí. En realidad es un impuesto a los bienes personales recargado, digamos, ¿no? No es otra cosa que eso. Entonces utiliza la misma evaluación que la ley de bienes personales, cómo se deben evaluar las propiedades inmuebles, cómo los automóviles, cómo las distintas... van a tener un problema grave porque bienes personales no grava los inmuebles rurales, los campos, mientras que esta ley sí los va a gravar.
¿Y cómo se van a evaluar los campos? Bueno, eso no lo dice, ni bienes personales porque está exento, ni tampoco lo dice este proyecto. Ahí van a tener un grave problema con este tema. Luis, ¿cómo le va? Buenas noches. Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal, Fernando? Muy bien. Luis, con estas modificaciones, ¿ustedes qué postura van a adoptar cuando se discute este proyecto en el recinto o cuando se tenga que dictaminar el viernes? No, las modificaciones, Fernando, son modificaciones, esta de la fecha, por ejemplo, por suerte la cambiaron. Digo por suerte porque era evidentemente inconstitucional, pero esto no quita todos los demás vicios que sigue teniendo el proyecto, entre ellos el criterio de nacionalidad. Una persona, por el solo hecho de ser de nacionalidad argentina, pero que viva, por ejemplo, en Paraguay, que está considerado como un país de nula o de baja tributación, entre comillas, paraíso fiscal, ¿no? No se llama más paraísos fiscales, se llaman países de baja o nula tributación. Un argentino domiciliado en Paraguay le quieren hacer pagar, digamos, por los bienes que tenga en la Argentina, lo cual está bien, pero también en el exterior. Y esto es imposible porque ¿cómo el fisco va a perseguir fiscalmente a alguien que viva en otro país por los bienes que tenga en otros países? Esto no existe en el mundo, este criterio. Por lo tanto, ahí van a tener otro inconveniente. Son muchos, la verdad que uno a medida que va leyendo, más allá de algunos artículos que han modificado para bien, subsisten muchos otros que lo hacen prácticamente impráctico. Pero lo peor de todo es que son medidas que ahuyentan inversiones, ¿no? Hoy se discutió mucho el tema de las empresas que se van. Bueno, esto lo que hace es alimentar más las ganas de irse de muchos, porque en un país que no te ofrece seguridad jurídica, que te inventa un impuesto cada 2 por 3, impuestos que además son muy malos y que atentan contra la inversión y el ahorro como no le va a ayudar al propio gobierno. Recién se lo planteaba el diputado Heller. Digo, a ver, está aplicado este aporte / impuesto por única vez. ¿Por qué? Porque hay necesidades, pandemia de por medio, etcétera. Todo indica que la pandemia la vamos a tener que llevar sobre nuestros hombros por un tiempo largo, que vamos a convivir con el virus, etcétera. Si esto se extiende, las necesidades se van a agravar. Y si el camino va a ser este tipo de soluciones, ¿por qué no reiterar este impuesto / aporte o aporte / impuesto? Sí, el impuesto a los réditos, que hoy es ganancias, se aprobó por 5 años en el año 1932. El impuesto a los bienes personales se aprobó por 9 años en el 2001. Sí. El impuesto al cheque se aprobó por 2 años también en el 2001. El impuesto a los bienes personales fue en el 99, por 9 años. Y hasta hoy siguen vivitos y coleando, ¿no? Entonces, bueno, cuando en la Argentina aparece algo como esto, que dice por única vez, ya lo primero que uno entra a dudar es realmente que la intención sea por única vez, ¿no? Pastori, buenas noches. ¿Por qué no hacemos otra cosa? ¿Por qué no vamos a perseguir a los grandes evasores que tienen sus patrimonios, activos financieros no declarados en paraísos fiscales? ¿Por qué no nos animamos a debatir el gasto público? ¿Será que siempre tenemos que hacer el ajuste por el lado de los recursos y nunca por el lado del gasto? ¿Y qué tal si empezamos a achicar el gasto público? ¿No será esa una salida mejor? Sí, recién incluso lo discutíamos con el diputado Heller, ¿no? Decir, bueno, que pague todo el mundo, bajame los impuestos y baja la cantidad de impuestos. Dice, bueno, eso se discutirá en la reforma tributaria. Un tema pendiente y que en algún momento lo van a tener que discutir, diputado. Le mando un abrazo, gracias, buenas noches, muy amable.
Bueno, gracias a ustedes también por la comunicación. Muy amable, muchísimas gracias. En algún momento esto se va a tener que discutir. Bueno, en la reunión que mantuvieron el viernes diputados y senadores del Frente de Todos con Guzmán, ratificó una vez más que el mes que viene o el próximo se enviaría la reforma tributaria. Bueno, Eduardo Fernández, lo tengo en línea, de Frente de Todos. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo anda, Eduardo? Bien, muy bien, gracias, muy bien. Bueno, ¿imagina usted en una reforma impositiva lograr que pague un porcentaje importante de argentinos y bajar impuestos, bajar parte de la cantidad de impuestos que tenemos en nuestro país? Y seguramente cuando llegue el proyecto lo vamos a discutir y lo vamos a saber, pero tenemos un compromiso electoral que va en ese orden. Y hasta ahora venimos cumpliendo todos los compromisos electorales. Yo asistí hace un rato a la Comisión de Presupuesto, lo escuchaba al legislador Pastor y la verdad, buscar tantas excusas supuestamente técnicas para algo que ya tienen decidido en esta política decidida por la dirección del Juntos por el Cambio, que es profundizar la grieta y no hacer ninguna aporte que sea superador, por más que le pongan el ropaje que se... Mire, lo escuchaba, que se van a ir empresas. Una legisladora nuestra le pasó, no tenemos tiempo ahora, quedan pocos minutos, pero le puedo decir, ya en julio del 2016, con toda la promesa de bajar impuestos, liberalizaron toda la economía, el cepo, sacaron retenciones, hicieron de todo. Resulta que en el 2016 Mazalín particular cerró su fábrica de Tucumán y después le siguieron todas las grandes empresas que se fueron. Tuvieron 4 años. Ay, qué lástima, ¿eh? ¿Algún problemita tenía? Sí, lo escucho. Sí. 9 meses, 9 meses de gobierno. Y le digo, ya llevamos a anunciar más inversiones que todo el año 2019. Muchachos, que pueden seguir opinando cosas. Nos dicen, por ejemplo, que le tenemos que pagar aporte, impuestos, le van a buscar la forma. Supóngase que mañana le ponemos impuestos. ¿Usted cree que la van a votar a la ley? ¿Que la van a votar? No, ya anticiparon que no. Le trajimos con detalle. Escúcheme, la ley, la 27260, de reparación histórica, usaron los jubilados y en el título 2 pusieron el blanqueo de capitales. Desde el artículo 36 para abajo, eso que Pastori nos está diciendo en la fecha, léanle a sus oyentes, agarren la ley y léanselo, lean el artículo 41. Es mucho más impreciso, tanto es así que dejó lugar que después blanquearan hasta los familiares del presidente, ¿no es cierto? Y que los funcionarios no lo podían hacer. La verdad es que uno hace un debate cuando quiere ir a una propuesta superadora. Y no hay propuesta superadora. Cuando usted le preguntaba a la periodista recién cómo va a ser guiado, mire, se eligió precisamente asistencia que es totalmente federal, para los barrios populares, para las becas, para las pymes el 20% tiene una distribución federal, lo ha mostrado también el ATP, y tiene un sentido que es recuperar en concordancia con lo que proponemos en el presupuesto nacional, recuperar la economía a partir de tranquilizarla. Queda claro, si ha estado el diputado Heller, seguramente le dio los números que bajó AFIP, es decir, que es un núcleo muy chico, es mentira, lo tengo que decir totalmente así, no dice la ley, ellos tratan de poner que piense el carnicero de la esquina que va a pagar este impuesto, es una locura, ¿cómo los campos van a entrar si no entran dentro de el capital imponible de los bienes personales? Y es clara la ley, está referido, está el número del artículo. La verdad que buscan elementos para seguir asustando. Hay 888.000
y pico de contribuyentes que pagan impuesto al patrimonio. De esos, 9.250 van a ser objeto de tributación si completan la declaración jurada. Lo escuchaba hablar de la evasión. La evasión se da en los paraísos fiscales. Le tendría que haber dicho a su presidente que blanqueara su patrimonio completamente. Hay que tener un poco de vergüenza y no someter a los argentinos que están angustiados. Eduardo, en medio de la discusión, ¿no?, de escuchar a oficialistas y opositores, legisladores, ¿llegó a hablar alguien de los que tienen que hacer este aporte solidario? ¿Habló alguien en lo personal de decir, me opongo, no me opongo? Porque como es persona física, no sé, yo no escuché a ninguno. ¿Ustedes hablaron con alguno de ellos? No, y no podemos tampoco. No, Eduardo. pero a lo mejor alguno dice, no, mirá, yo... Fiscal. Este proyecto de ley no se hace en contra de nadie. Es una necesidad, es una emergencia. Les habrá comentado el diputado Heller cómo están ya en Estados Unidos diseñando impuestos similares. En Dinamarca, que desvía... Dijo impuesto, o sea, es impuesto. Para usted es impuesto. Usted dijo impuestos similares, digo, ¿es impuesto o es un aporte solidario obligatorio? Es un aporte obligatorio, no le damos el carácter de impuesto. ¿Por qué? Porque impuesto presupone en la historia argentina eso que se dice, que es la continuidad permanente. Claro. Tiene todas las características, no es confiscatorio, es legal, es decir, es proporcional, tiene todas las características que tiene que tener un impuesto. El problema de querer ponerle impuestos es para la discusión ideológica y política, no por una precisión técnica. Eduardo, mañana le podemos cambiar el nombre y le va a preguntar a Pastori y a toda la oposición, después de escucharlo a Laspina hoy, ya con un discurso macartista contra el presidente de la comisión, Heller, que tiene la corrección y les da todo el tiempo. Fíjese que hoy podríamos haber sacado despacho. Que no se aflija, Pastori. Dígale que tenemos el número. Ahí está, le iba a preguntar por eso. Eduardo, ¿están los números para los 129 votos? Digo, porque Juntos por el Cambio ya dijo que no. Y bueno, pero es la minoría. Eduardo Fernández. Es la minoría intensa, pero es la minoría también que la misma minoría que impidió que se discutiera hace 3 semanas atrás en el Parlamento. Entonces hoy llevamos más leyes y ese es un problema que van a tener que explicar a la gente. Por eso dicen una cosa, se disfrazan de republicano y democrático y luego sus dirigentes dicen que no llegamos al 2021, que están preparando el recambio, que van a llamar una asamblea legislativa, porque ustedes son periodistas, esto viernes que dan. Entonces el juego de la democracia es respetar la voluntad popular. Fernández. Nosotros exactamente lo que yo como candidato le dije a la gente y a los que me votaron que iba a hacer. Y el gobierno está haciendo exactamente eso. Ahora, si por cumplir la voluntad popular y en el medio de una emergencia, mundial, fíjese las bolsas del mundo, ayer y hoy. Eduardo, nos tenemos que ir. Lamentablemente nos tenemos que ir. Le mando un abrazo, gracias por este tiempo, muy amable. Por favor, gracias. Gusto, como siempre. Gracias, Eduardo Fernández. Nos tenemos que ir, Débora. Bueno, Débora se quiere quedar, pero nos tenemos que ir. Esto sigue. Gracias. Chao, Fernando. Bueno, hasta mañana. Gracias Chau. a todos. Que pasen buenas noches. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz de la oposición. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor.